Hola chicos, bienvenidos, soy la profesora Ángela, ya me conocen, esto es Fisifácil, la manera más práctica de llevar este lindo y hermoso curso. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de estática. Bien, ¿qué viene a ser la estática? La estática es parte de la mecánica clásica, dice que estudia las condiciones que cumplen las fuerzas que actúan sobre una partícula o un sólido para mantener en equilibrio. Es decir, miren lo que tenemos aquí. Uno podría decir que esto es producto de magia. Pues déjame decirte que no, esto no es producto de magia. Esto es producto de física. Son cuerpos que están en equilibrio. Todas las fuerzas están en equilibrio. Por eso es que ocurre esto. Este también, mira, no choca a la base. Aquí se puede apreciar mucho mejor las condiciones del equilibrio. ¿Está bien? Ahora vayamos acá. Por ejemplo, si tenemos dos personas que quieren mover este bloque y ambos aplican la misma fuerza, pero en sentido contrario, este bloque no se mueve, ¿ya? Entonces, pero si estamos hablando de fuerza, ¿qué es una fuerza? Pues bien, fuerza dice es todo aquello capaz de provocar o acabar un movimiento, así como también cambiar la dirección de un movimiento o variar la trayectoria de un móvil. Si yo tengo aquí un cuerpo y aplico una fuerza para ese sentido, mire, puede formar un ángulo o puede ser paralela a la horizontal, entonces este cuerpo va a moverse, obviamente, porque le estoy aplicando una fuerza, ¿verdad? Ahora, la fuerza en el sistema internacional va a tener como unidad al newton y se va a representar por una N mayúscula. Entonces, la unidad de la fuerza vendría a ser el newton. Cada vez que hablemos de fuerza en toda esta sesión, vamos a hablar de newton. Pero como habíamos dicho y habíamos estado leyendo que es una fuerza, vamos a un ejemplo práctico. Yo sé que muchos de ustedes son apasionantes, son amantes del fútbol, ¿verdad? Pues vamos a ver este pequeño ejemplo en el fútbol. Vamos a ver aquí, mira, veamos esta imagen de aquí. Esta es una personita que va a patear un penal. Aquí la pelota está quieta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que logre cambiar o entrar en movimiento. ¿Estamos? Entonces, para que esta pelotita que está quietecita, esté en equilibrio, se mueva, va a tener que ser por una fuerza aplicada por el jugador. Entonces, aquí es recién la fuerza que va a lograr provocar movimiento, ¿ya? Ahora bien, pasemos aquí. Ahora ya él patea el penal. Él patea el penal, pero no cuenta con la habilidad de este gran arquero que detiene el balón. Detiene el balón. Ahí viene la segunda condición de la fuerza. Primero era provocar movimiento. Ahora, él ya mueve el balón, pero este portero tiene que tener una fuerza para poder detener el movimiento. Porque si no tuviera fuerza, esta pelota vencería la resistencia del portero y obviamente metería un gol. ¿Estamos? Entonces aquí hay una fuerza para detener el movimiento. Ahora veamos aquí. Mira, aquí está pateando el portero, ¿verdad? Miren. Bien, ahora sí, ya hemos girado la imagen para que se aprecie mejor. Ahora sí, mírame, esta persona patea, pero el arquero no logra coger con las dos manos y solamente pone una mano y desvía el movimiento, porque la trayectoria de la pelota era esta, mira, directo al gol, pero como el arquero pone la mano, desvía el movimiento. Entonces, acá tenemos la tercera parte que ocurre cuando aplicas una fuerza. Aplica una fuerza y aquí el portero no tiene la fuerza suficiente o no tiene la habilidad para coger con las dos manos y solamente lo que dicen en fútbol, manotea la pelota. Y al manotear la pelota, cambia la trayectoria del balón. Cambia la trayectoria del balón. La trayectoria iba a ser así y ahora
gira para evitar el gol. Bien, ahora veamos lo siguiente. Dentro de un cuerpo, en el interior de un cuerpo o entre dos cuerpos surgen fuerzas. Veamos el primero. La primera fuerza que aparece dentro de un cuerpo es la tensión, pero esta tensión surge al interior de cuerpos alargados, como por ejemplo cable, cuerda, soga, etc. ¿Debido a qué? Debido a que existen fuerzas externas que intentan alargarlos, que intentan romperlo. Por ejemplo, tú alguna vez habrás jugado esto, ¿verdad? Donde tenían dos personas o un grupo de personas aquí y un grupo de personas acá y jalaban una cuerda, ¿verdad? Entonces, desde el momento que tú jalas, estás estirando la cuerda, aparece una fuerza interna que se llama tensión. Esta fuerza lo que busca es impedir que rompan la cuerda. ¿Estamos? Obviamente, dependiendo del material, es que la fuerza de tensión puede ser mayor o menor. No es lo mismo pues que intentar romper un hilo de coser que intentar romper de repente una soga, ¿no? O un cable, es diferente. Entonces, dependiendo del material, es el valor de la tensión. Ahora, esto ocurre en cuerpos alargados. En cuerpos sólidos surge la compresión. Es aquella que aparece en el interior de un sólido rígido cuando fuerzas externas tratan de comprimirlo. Tengo aquí un sólido, ¿estamos? Y hay una fuerza externa. ¿Cuál es la fuerza externa? La fuerza externa es el peso de este móvil, ¿estamos? Este peso hace de tratar de aplastarlo, comprimirlo. Entonces, a esa fuerza que aparece aquí adentro se le llama la fuerza de compresión. ¿Por qué? Porque el peso de este bus trata de aplastarlo, de comprimirlo. ¿Está bien? Listo. Ahora vayamos a la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, dice, se origina entre dos cuerpos, cuando uno de ellos trata de moverse o se mueve contrario al otro. La fuerza de rozamiento que generalmente tú aplicas es, por ejemplo, al hacer esto. A veces has hecho cuando hace frío, ¿verdad? Eso, ahí aparece la fuerza de rozamiento. Yo creo que es una fuerza muy importante. Miren, aquí tengo una persona que está moviendo este bloque. Empuja el bloque. ¿Estamos? Esta es la superficie, este es el piso, este es el bloque. Si nosotros hiciéramos un aumento a esta parte, nos daríamos cuenta de que estas dos superficies no son lisas. Tienen rugosidades. Ampliémoslos. Se vería algo así, ¿verdad? Rugoso, rugoso. Esta forma que tienen los cuerpos hace que el mover este bloque sea difícil. Cuanto más rugoso sea, mayor es la fuerza de rozamiento. Es decir, si tú tienes una refrigeradora y tú quieres empujar la refrigeradora en la pista que pasa por tu casa, obviamente te va a costar, vas a tener que aplicar mayor fuerza. Pero si tú la misma refrigeradora la mueves dentro de tu sala en un piso de repente encerado, entonces la refrigeradora se va a mover fácilmente. Ahí te das cuenta que la fuerza de rozamiento aparece dependiendo de la superficie. Puede ser de mayor valor o puede ser de menor valor, pero siempre la hay. La otra es la normal. La normal, dice, es la fuerza que actúa perpendicularmente a la superficie. Dice, surge como respuesta a una fuerza dada. Miren, tenemos aquí el sólido. ¿Estamos? El sólido. Está sobre una superficie plana, ¿verdad? Entonces, este sólido tiene peso, como todo cuerpo. Tiene peso. ¿Estamos? Tiene peso. Entonces, mira, producto del peso aparece, ¿no es cierto? Aparece la fuerza peso. Y como respuesta al peso aparece la normal. Recuerda, perpendicular. Tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Ahora, pero si mi superficie es inclinada, entonces mi bloque va a estar así, ¿verdad? Entonces, mira, el peso siempre va a ser
perpendicular, pero a la horizontal. Es decir, siempre tiene que estar apuntando hacia el centro de la Tierra. Y mira, la normal no puede ir hacia arriba. Tiene que ir, recuerda, perpendicular a esta superficie en contacto, a la superficie en contacto. Si tú prolongas la normal, esta parte de aquí vendría a ser la componente del peso. En videos anteriores hemos visto que los vectores también tienen componentes, ¿no es cierto? La otra componente irá para este lado, pero eso es materia de otro estudio que lo vamos a ver más adelante. Y si mi superficie es así de curva, ¿estamos? El peso siempre perpendicular hacia el centro de la Tierra y la normal va a formar un ángulo de 90 grados con la recta tangencial, así, con la recta tangente. Recuerda que en geometría vemos la recta tangente que pasa haciendo intersección con un punto de la circunferencia. Entonces va a formar un ángulo de 90 grados. Aquí es el ángulo de 90 grados con la recta tangente. Bien, ahora veamos las leyes de Newton. Bueno, en sí Newton ha hecho muchas leyes, ¿verdad? Sir Isaac Newton. Primera ley. Primera ley es el principio de inercia. ¿Qué dice? Si sobre un objeto no actúa una fuerza, entonces permanece en reposo o se mueve con velocidad constante y en línea recta. Quiere decir que si un cuerpo no le aplicas ninguna fuerza, se va a quedar quieta. Veamos un ejemplo aquí. Miren, este es el principio de inercia. Acá tengo una moneda, ¿verdad? Una moneda, tengo una tira de papel y la voy a colocar en el borde de la mesa, en esa posición. Miren, esa moneda quiere estar quieta, no quiere moverse. Ese es el principio de inercia, no quiere moverse. Si yo no hago esto, la moneda no se mueve. Es decir, si no le aplico una fuerza, no se mueve. Ahora mira, voy a aplicar una fuerza en el papel y mira la moneda y observa qué ocurre. ¿Se movió? No, ¿verdad? Eso quiere decir que como no toqué la moneda quiere permanecer quieta. Ese es el principio de inercia. Tú también lo has experimentado alguna vez. Cuando has estado en un micro, ¿no? En un carro, y tú estás bien sentado, cómodo, y de repente el chofer frena de imprevisto. ¿Qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo te vas hacia adelante, ¿verdad? Eso también se define como inercia. Hagamos un ejemplo claro de inercia. Ahora veamos la tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Dice, a toda acción se opone una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Dónde ves estos ejemplos? Por ejemplo, cuando juegan básquet, al momento de rebotar la pelota. Ahora podemos ver un ejemplo sencillito nada más. Vean, miren, acá tengo un globo. Miren, está lleno de aire. Si yo suelto el globo, si yo abro la boquilla de este globo, el aire ¿por dónde sale? Por acá, ¿verdad? ¿Y hacia dónde se dirige? Para este lado, ¿verdad? Por acá sale. En este sentido sale el aire. Pero ¿qué pasa con el globo? ¿El globo se va para este sentido? No, ¿verdad? El globo se va a ir para allá. Observa. ¿Viste? El aire sale para aquí y el globo se va para el otro lado. Ese es el principio de acción y reacción. Gracias a este principio se han hecho posibles los vuelos espaciales. Ahora bien, mira, yo sé que tú te habrás dado cuenta y habrás dicho, la profesora Ángela hizo la primera ley, hizo la tercera ley. ¿Y la segunda ley? La segunda ley lo vamos a ver más adelante en otro tema, no me he olvidado. Ahora vayamos al diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Mira, es la representación vectorial de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo cuando lo aíslas. Por ejemplo, tengo aquí un techo. Vamos a suponer que esto fuera un techo
Esto es una cuerda que sostiene una lámpara o un objeto cualquiera, o la piñata de las fiestas de cumpleaños, ¿verdad? Bien, para yo hacer el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de este objeto, lo primero que tengo que hacer es aislar al objeto. Este objeto lo saco aquí, solito, lo aíslo. Y sobre ese objeto voy a graficar las fuerzas que actúan. Siempre, la primera fuerza que tú siempre debes mencionar, siempre, el peso. ¿Estamos? Porque sabemos que todo cuerpo, al tener masa, hay gravedad, entonces debe tener peso. Pues bien, entonces lo primero que voy a dibujar, graficar, es el vector peso. Hemos dicho que siempre es perpendicular a la horizontal, es decir, apunta hacia el centro de la Tierra. Ahí está el peso. Pero si solamente hubiera el peso, este bloque se caería, ¿verdad? Pero no, hay alguien quien lo sostiene arriba. Hay alguien que jala esa cuerda hacia arriba. Esa fuerza de ahí se llama tensión. Entonces, la tensión va para arriba y el peso va hacia abajo. Para que este cuerpo permanezca quieto, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Pero, ¿qué pasaría si el peso fuera mayor que la tensión? Lo que ocurriría es que la cuerda se rompe y el bloque cae. ¿Estamos? Pero como estamos trabajando en estática, quiere decir que estas dos fuerzas deben ser iguales para que el cuerpo permanezca en equilibrio. Bien, ahora, para que te des cuenta hacia dónde va la tensión, imagínate, hazte un corte imaginario aquí y siempre la tensión va a ir dirigida a ese corte imaginario que le des. ¿Estamos? Pero en este caso siempre debes recordar que si la tensión tiene que ir para arriba, porque tiene que ir de manera opuesta al peso. Porque si iría para abajo, estaría contribuyendo a que el bloque caiga, ¿verdad? Entonces, la fuerza tiene que sostener, tiene que ir en forma contraria al peso. Ahora veamos aquí. Mira, acá tengo dos bloques que está sosteniendo otro bloque grande. Entonces, yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque de acá. ¿Qué debo hacer? Voy a aislar ese objeto. Entonces digo, primera fuerza que debo pensar, el peso. ¿Y qué debo graficar? Ahí está, el peso. Nuevamente, siempre tiene que apuntar hacia abajo. Y como apunta hacia abajo, ¿qué fuerzas van a ir en contra de ese peso? Pues van a ir dos fuerzas acá, dos normales o dos reacciones, porque acá hay una superficie en contacto y acá hay otra superficie en contacto. Entonces aparecen dos. Estas dos que van hacia arriba para que lo sostenga y el peso que va hacia abajo. ¿Está bien? Ahora aquí tenemos el de polea. Las poleas transmiten tensiones. Tú las habrás visto, una polea. Una polea generalmente la ves cuando alguien está haciendo alguna construcción en su casa, en algún edificio, y es como un disco que está en la parte superior y que sirve para subir material de construcción, ¿no? Siempre habrás visto como si fuera como si fuera un balde, ¿no? Y que sube por ahí, ¿no? Y el otro va jalando y el otro va subiendo, ¿no? Eso se llama polea. Acá tengo una polea, esto de acá vamos a suponer que es una superficie que sostiene a la polea. Entonces, esta polea está sosteniendo a un bloque. Ahora, yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. No es lo mismo hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea que el diagrama de cuerpo libre del bloque. Veamos. Yo quiero hacer el de la polea. ¿Qué hago? Aíslo la polea. Ahora, como he dicho, las poleas transmiten tensiones. Entonces, si aquí hay una tensión T, mientras que sea la misma cuerda, la tensión va a ser igual al otro lado, siempre que sea la misma cuerda. Entonces, si aquí fuera una tensión T, mira, te das cuenta aquí, pasa por acá, llega hasta por acá, acá también habrá una tensión T. Entonces, aquí tengo, mira, perdón, acá tengo, si aquí vale T, como aquí continúa, acá también vale T.
Ahí está. Y esas dos tensiones van hacia abajo. Pero profesora, si usted dijo que la tensión era para arriba, no, esa tensión, producto de este peso, está jalando a la polea, está tratando de jalarla a la polea. Pero aparece otra fuerza acá, que acá hay otra cuerda, va a aparecer otra tensión. Y esa tensión sí va para arriba. ¿Por qué? Porque va en contra de estas dos fuerzas. Además, no dibujo el peso. Y yo te dije, siempre hay que dibujar el peso. En este caso me dice polea de peso despreciable. ¿Qué quiere decir? Que su peso es tan pequeñito, tan ínfimo, que lo descartamos, ¿ya? Pero si la polea tuviera peso, dibujo el peso primero de la polea. Ahora, como aquí esto vale T, porque es la misma cuerda, acá también vale T, entonces esta tensión yo ya sé que debe valer 2T. ¿Y por qué vale 2T? Para que haya equilibrio. Las fuerzas que van para arriba deben ser iguales a las fuerzas que van para abajo. En este caso, por ejemplo, la tensión debe ser igual al peso. Si el peso vale 10 newtons, la tensión también vale 10 newtons. Ahora, y si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre del cubo, aíslo el cubo, y aquí, ¿qué es lo primero que dibujo? El peso, ahí está. Y hacia arriba, acá hay dos tensiones, dos cuerdas que van a jalar al bloque, ¿verdad? Que jalan hacia arriba porque tiene que ir en contra del peso, ahí está. Pero como habíamos dicho que estas dos fuerzas pertenecen a una misma cuerda y las tensiones son las mismas, entonces acá también la tensión será T y la tensión será T. Entonces, T más T, 2T. Y 2T debe ser igual al peso. Bien, ahora veamos esta situación. Miren, para trabajar esta situación, nosotros tenemos que analizar algo. Miren, acá tengo yo tres fuerzas que se intersectan en este punto. Cuando tú veas eso, cuando veas tres fuerzas que se intersectan en un punto, tú lo que tienes que hacer es, mira, hacer un diagrama de cuerpo libre, pero ¿dónde? En este punto. ¿Qué voy a hacer? Mira, lo que voy a tratar de hacer es cada una de las fuerzas. Voy a analizar. Esta fuerza, ¿hacia dónde jala? ¿Empuja así o jala hacia el otro lado? Esto es como si fuera un cable que estuviera así y esta fuerza la está deformando, la está jalando para allá. Entonces será así, ¿verdad? Pues bien, esta fuerza tal cual la dibujo acá. Ahí está, T2. El peso va hacia abajo, ¿verdad? Y obviamente el peso lo voy a colocar acá. Voy a tratar de formar un polígono cerrado. Tú me dirás, ¿pero por qué no lo coloca aquí? No puedo colocarlo aquí porque estaría cabecita con cabecita. Y yo en las sesiones anteriores te había dicho que siempre tenía que ser seguidito, ¿verdad? Uno a continuación del otro. Entonces, por eso no lo coloco aquí, lo coloco acá para que sea el inicio del vector, el sentido del vector el sentido del vector con el inicio del otro vector. ¿Estamos? Ahora, esta tensión de aquí jala hacia arriba. Entonces vas a colocarlo así, ¿verdad? Entonces voy a colocar así mi vector. Entonces el sentido será para el otro lado. Será así. ¿Y qué estoy formando? Estoy formando un polígono cerrado. ¿Y qué habíamos dicho en vectores cuando los vectores forman un polígono cerrado? Quiere decir que aquí la resultante es 0. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio. Ahora, acá tengo un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, por geometría, debería ir en este lado, ¿verdad? Ahí debería ir el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué pasa si yo este de aquí lo voy a colocar? Esto es como si fuera una paralela, ¿verdad? Esto es como si fuera una paralela. Aquí trazo una paralela y mira,
tú sabes, este ángulo continúa. Mira, este ángulo continúa. Si aquí es alfa, ¿no es cierto? Acá debe ser alfa, ¿no es cierto? Continúa aquí la recta. Y esto de aquí, al transformarlo en un triángulo, vendría a ser esto de aquí. A ver, para que se entienda mejor. Entonces, esta tensión es esta de acá, ¿verdad? La tensión 1. La tensión 2, que era este de aquí, así, ¿verdad? Era esta tensión de acá. La voy a correr hasta aquí. Ahí está. La voy a correr hasta aquí. Ahí nomás, esos dos. ¿Estamos? Estas son dos rectas paralelas cortadas por una secante. Si este ángulo vale alfa, este angulito también debe valer alfa, por ángulos alternos internos. Este angulito así tal cual, el peso que iba aquí va a cerrar el triángulo, ¿verdad? Ahí está, mi mismo triángulo. Por lo tanto, este ángulo que es alfa se va a trasladar a este lado. ¿Está bien? Listo. Ahora pasemos al siguiente. Ahora pasemos al siguiente. Mira, acá también, perdón. Ahí está. Acá también tengo, mira, tres fuerzas. ¿Estamos? Esto es una pared, esto es una barra y esto es una cuerda que sostiene a este bloque que tiene un peso. Vamos a suponer que la barra es de peso despreciable. Entonces, ¿qué hago? Lo único que voy a hacer es tratar de mover mis fuerzas. Mire, esta va a ser mi reacción. Estamos. Esta cuerda va a tratar de comprimir a la barra y la barra reacciona en sentido contrario. Ahí está. Entonces va a estar así. Esto de aquí la voy a colocar tal cual, así como está, ¿verdad? Así. Ahora, la tensión va a jalar hacia allá, porque está sosteniendo a este bloque. Va a tener que jalar hacia allá, hacia arriba. Entonces, está así y la traslado acá. Ahí está. Entonces tengo aquí, mira, el sentido de este vector y aquí el origen del otro vector. Entonces, no chocan sentido con sentido. Ahora, y el peso, ya hemos dicho que es este peso de aquí, este es el peso del bloque. Pero también habíamos dicho en sesiones anteriores que los vectores se pueden trasladar hacia direcciones paralelas. Por eso de que aquí está el peso y la traslado así. Y cierro el polígono. ¿Estamos? Y cierro el polígono. Esta figura de acá es la misma que está acá. Por lo tanto, este peso que está aquí es como si lo hubiera trasladado aquí. Y te forma nuevamente un polígono cerrado. Quiere decir que la resultante es 0. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio. Ahora, con estas figuras sí son mucho más fácil determinar dónde queda alfa. Si alfa queda aquí, es obvio que alfa debe quedar en el otro lado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una esfera quieta, en reposo, sobre una superficie plana? Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí solamente tengo el peso de la esfera y la normal, que tiene que ser perpendicular a esta superficie. Y si tengo en un bloque, en un plano inclinado, entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Lo saco, lo aíslo y voy a indicar. Pero mira, antes que nada, ¿por qué este bloque se encuentra ahí en esa posición? Se encuentra en esa posición gracias a la fuerza de rozamiento, porque si no hubiera fuerza de rozamiento, esto de aquí cae. ¿Estamos? Esto de aquí cae. Es más o menos algo así. Si tú tienes una superficie, y tengo un bloque, mira, si tengo un bloque, está quieto. Pero si se va inclinando, mira, no se cae. ¿Pero por qué no se cae si debería caerse producto de la inclinación de la superficie? Porque aparece la fuerza de rozamiento que lo sostiene. Pero esa fuerza de rozamiento puede ser modificada, puede dejar de actuar en el cuerpo. ¿Cuándo? Cuando yo sigo inclinando y mira, y se cae, ¿verdad? Entonces, este objeto no se está cayendo porque aparece una fuerza de rozamiento. Mira, entonces aquí aíslo el bloque. Primer vector que grafico,
el peso hemos dicho, ahí está, perpendicular. Luego, la normal, que tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Estamos? Entonces ahí está, perpendicular a la superficie. Esa es la normal. Y luego, en el medio de estas dos superficies en contacto, aparece la fuerza de fricción, es decir, la fuerza de rozamiento, que impide que este bloque caiga. Este sería el diagrama de cuerpo libre de este bloque. Espero que esta sesión te sea favorable en tu vida estudiantil. Y no te olvides siempre seguirnos y suscribirte al canal. No te olvides, próxima nos vemos. Estudia.